Me gustaría hablarles ahora del momento que ejerce un campo magnético sobre una espira por la cual circula una corriente. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Cuando me refiero a momento, me refiero a momento de fuerza y por tanto lo que va a producir una rotación. Efectivamente, si tenemos una espira como estas y la ponemos en presencia de un campo magnético como este, por ejemplo así, tenemos la espira y el campo magnético, pues vamos a tener una situación curiosa porque si hacemos circular una corriente eléctrica y ponemos un imán cerca, este campo magnético le va a generar una fuerza a esto. De hecho, si pensamos que la intensidad, imaginaros que la intensidad circula de esta manera en sentido antihorario. Pues aquí irá hacia arriba, tendremos la intensidad que va hacia arriba. Imaginaros mi campo magnético que va hacia allá, pues tendré una intensidad hacia arriba, un campo magnético hacia allá, luego tendré una fuerza que vendrá hacia mí. Lo podemos poner de perfil, la intensidad hacia arriba, el campo magnético hacia allá, la fuerza que viene hacia mí. Vale. Como está en un sentido antihorario girando, cuando llega aquí, la intensidad irá hacia abajo, el campo magnético sigue yendo para allá, pues tendré que la intensidad va para abajo, el campo magnético va para la izquierda y la fuerza va hacia vosotras, ¿vale? Entonces tengo que, con el campo magnético con el norte yendo hacia allá, pues voy a tener una fuerza aquí en la parte izquierda que va hacia vosotros, mientras que aquí en la parte derecha voy a tener una fuerza que viene hacia mí. Con lo cual esto va a girar, le va a ejercer un momento. La distancia por la fuerza ejerce un momento y la distancia por la fuerza ejerce otro momento y ambos momentos se suman para hacer girar esto. El momento iría hacia arriba, verticalmente hacia arriba, ¿vale? Por el producto vectorial entre fuerza, entre distancia y fuerza, ¿vale? Sería esta rotación que me indicaría hacia arriba. El giro sería así, como lo estamos viendo, ¿vale? Con lo cual esto rotaría, ¿vale? El caso es que hemos visto que podemos entender que un campo magnético sobre una espira por la cual circula una corriente me va a generar un momento que le va a producir una rotación. Bueno, pues ese momento resulta que se va a poder calcular, va a ser proporcional a varias cosas. Primero, a la intensidad. Es verdad que cuanto mayor sea la intensidad, mayor es la fuerza y por tanto el momento que se va a generar es mayor. Va a ser proporcional a la superficie. Porque cuanto mayor sea el área de la espira, en este caso mayor sea el radio, cuanto mayor sea la superficie de la espira, pensad que el momento es distancia por fuerza. Aumenta el momento porque aumenta la distancia a la cual se aplica la fuerza. Eso ya lo conocemos de rotación. Y por supuesto también será directamente proporcional al campo magnético. Cuanto mayor sea el campo magnético, mayor será la fuerza que ejerce. Luego tenemos que es proporcional a la intensidad, a la superficie y al campo magnético que imponemos a esta espira. Con lo cual el momento será igual a I y por el producto vectorial de la superficie y el campo magnético. Me diréis, ¿un vector superficie para nuestra espira? Sí, un vector superficie para nuestra espira. Si nuestra espira, la corriente que le hemos dicho va así en sentido horario, para vosotros en sentido horario, pues resulta que
el vector superficie irá hacia adentro. Es un giro en el que se introducirá. Pensad en el tapón que se gira de esta manera y que se aprieta sobre la botella. ¿Vale? Si la intensidad fuese en otro sentido, el vector superficie yo lo cogería perpendicular, pero saliendo hacia afuera. ¿Vale? Así que tenemos en un sentido antihorario, el vector superficie sale hacia afuera. En un sentido horario, el vector superficie entra hacia adentro. Si lo vemos así inclinado, así iría el vector superficie para allá y de esta manera el vector superficie iría para allá. El vector superficie siempre es perpendicular al plano de la espira y su módulo va a ser siempre el área de la espira que tenemos aquí. Con lo cual tenemos un vector, en este caso recordar que he cogido la corriente en el ejemplo anterior he cogido la corriente en sentido antihorario, luego mi vector superficie va hacia allá, ¿vale? Hacia vosotros. El campo magnético que hemos colocado, este de aquí hemos dicho que el norte va para allá. Luego voy a tener un vector superficie que va hacia allá, un campo magnético que va hacia allá, con lo cual el momento me va a salir hacia arriba. Esto es una regla mnemotécnica, pero se basa en el producto vectorial. Y al final será el giro del primer vector, que es el vector superficie, hacia el campo magnético, que es este. Y esto es un giro que desenrosca y me sale el momento hacia arriba. Con lo cual hemos visto que hemos hecho el producto escalar correctamente. Luego, el momento que un campo magnético ejerce sobre una espira es igual a la intensidad por el producto vectorial del vector superficie por el campo magnético aplicado. Esto es importante, es la base de un motor eléctrico. Pensad en esta situación. Mirad, aquí tengo un conjunto de espiras, no sé si las veis. No tengo una, tengo varias espiras. No voy a quitar esto. Aquí tengo varias espiras, ¿vale? Que tienen una superficie. Tengo muchas para que no sea una sola, para multiplicar por todas las que hay y poder aumentar el momento que se ejerce. Tengo un eje de giro que está aquí, en el centro de las espiras, como podéis ver, ¿vale? Y aquí tengo unas zapatillas que van sobre un émbolo que se conecta a los dos extremos de las espiras, que lo vamos a poder conectar a la corriente. De manera que esto, al conectarlo a la corriente, va a poder transmitir una corriente por esta espira. Bien, después voy a colocar un campo magnético horizontal, como estáis viendo aquí, de tal manera que voy a tener un campo magnético hacia arriba y voy a tener un vector superficie de la espira que va perpendicular al mismo. Con lo cual vamos a tener una situación en la que vamos a ejercer un momento, ¿vale? En esta situación voy a separar esto un poco para que gire sin tocarse, para que pueda girar, ¿vale? Y entonces voy a colocar aquí mi campo magnético. Y en esta situación voy a tener el campo magnético que va hacia allá, el vector superficie, con lo cual me va a ejercer un momento que me va a hacer girar la espira en este sentido siempre que la corriente sea en ese sentido. Si la corriente va en otro sentido, pues cambiaría el sentido de giro. Y esto me va a producir un movimiento. Estamos ante un motor eléctrico. Veámoslo detenidamente. Bueno, ahora vamos a conectar a la corriente eléctrica, cuando cierre mi interruptor, este motor que básicamente está constituido por una bobina, un conjunto de espiras rectangulares unidas a un eje de rotación. Este eje de rotación está dispuesto con un vástago con dos escobillas que le proporcionan corriente eléctrica. Este vástago, como se puede ver, está dividido en dos porciones, cada una va a un extremo del conductor, de tal manera que está fraccionado para que al girar siempre la escobilla de la derecha le proporcione el polo positivo y así la intensidad gire siempre en el mismo sentido a pesar de que se haya producido un giro.
Como vemos en los gráficos de la izquierda, a pesar del giro, el polo positivo siempre estará a la derecha, debido a que hemos dividido el vástago en dos porciones. Y al girar siempre queda el polo positivo a la derecha. Como vemos en el esquema, los imanes que hay arriba de neodimio pues crean un campo magnético horizontal a la izquierda, que la intensidad que entra en la parte de la derecha del conductor que forma la espira rectangular crea una fuerza hacia arriba. En el conductor de la izquierda crea una fuerza hacia abajo, creando en total un par de fuerzas que crean un momento que producen una rotación antihoraria del motor, de la espira concretamente. Dibujo el vector superficie perpendicular al plano de la espira y con el sentido que le proporciona el giro antihorario de la corriente, porque el momento sobre una espira, como sabemos, es el producto de la intensidad, el vector superficie y el campo magnético. El resultado es un momento que sale hacia nosotros y que produce un giro antihorario de la bobina, creando el movimiento del motor. Como podemos ver ahora, cuando conecto a la corriente, se va a producir el fenómeno que acabo de describir y va a comenzar el giro antihorario de nuestra bobina, convirtiéndola en un motor eléctrico de corriente continua. Por supuesto, decir también que si el imán de arriba yo lo invierto, lo giro y pongo el polo norte donde está el sur y el sur donde está el norte, pues automáticamente el motor se frenará y empezará a girar en sentido contrario. El hecho de que el vástago esté dividido en dos partes hace que siempre a la derecha esté el polo positivo y se mantenga siempre el sentido de la corriente eléctrica. Cuando cesa esa corriente eléctrica en la bobina, deja de haber una fuerza y un momento magnético sobre la bobina y por tanto cesa el movimiento del motor. Al conectarlo, volvemos a ver que empieza el movimiento de este motor eléctrico de corriente continua. Fijaros que la relación entre campo magnético y corriente por un conductor nos ha llevado a la realización de un motor y la evolución de la tecnología humana. El poder de las matemáticas y de la física.